Buenas tardes, ingeniero. Bueno, en este día voy a exponer acerca de lo que es el sistema de carga y vamos a exponer desde lo que es el ámbito desde el circuito hasta lo que es el sistema en realidad de carga. Como pueden ver aquí en esta imagen, el circuito consta de lo que es primero una batería, el alternador, el regulador y lo que es el interruptor de encendido o chapa. Pero en el circuito real podemos observar que hay un cambio y más que no es un cambio notable, sino que se añade lo que es el motor de arranque que ayuda y es el primero en receptar la energía de lo que proviene de la batería. Entonces este ayudará a que se encienda el motor y ayudará a que dé movimiento y continuará con los cables hacia lo que es ya el sistema de carga. Y nos vamos a quedar con este esquema de aquí. Primero, eh, verán, lo primero es explicar acerca de lo que es la función del sistema de carga. Y el vehículo sabemos que está dotado de muchos dispositivos, tanto eléctricos como electrónicos, que mejoran la seguridad y comodidad del vehículo. Asimismo, el vehículo está y necesita electricidad mientras está en marcha o cuando está en estado de ralentí. Entonces, como dos funciones esenciales podemos destacar que son generar energía eléctrica para operar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo y generar corriente eléctrica para recargar la batería del vehículo. Entre los componentes del sistema de carga encontramos la batería, el interruptor de encendido, el alternador y el regulador, que actualmente podemos encontrar a este regulador ya incorporado en lo que es el alternador. Hablemos del primer elemento o componente, que es la batería, que es esta de aquí. Este dispositivo actúa como fuente de alimentación cuando el motor está parado, suministra electricidad a los dispositivos eléctricos y pone en marcha el motor o en los casos en que el alternador no genera electricidad. Segundo, el interruptor de encendido. Este dispositivo pone en marcha el motor de combustión con lo que el alternador comienza a generar electricidad. Tercero, el alternador. Mientras el motor está en marcha, genera la cantidad de electricidad suficiente para hacer funcionar los dispositivos eléctricos del vehículo y para cargar la batería. El alternador tiene tres funciones: generar electricidad, rectificar la corriente y regular la tensión. Entonces vamos. Como nos habíamos quedado en este esquema, hablemos también acerca del motor de arranque. Y es que el motor de arranque funciona como receptor y consumidor de la corriente del circuito eléctrico del vehículo a través de la batería, transformando esta energía en movimiento mecánico en su eje, capaz de hacer que el motor térmico comience a girar y se produzca el arranque del mismo. Es un componente imprescindible para que el vehículo pueda funcionar y va incorporado tanto en motores a gasolina como en motores a diésel. Si el motor térmico no tuviera el motor de arranque, tendríamos que arrancarlo a manivela como ocurría antiguamente. Entonces, el motor de arranque funciona gracias a la corriente eléctrica y está conectado a la batería para que reciba los 12 voltios de tensión mínima que necesita para su funcionamiento. Entonces, como dice en la descripción, este motor va conectado a la batería. La batería tiene un borde negativo que va a masa o a la carrocería y el motor de arranque también tiene que tener una salida más. ¿Sí? Entonces, en todo lo que es este sistema de carga, funciona a través de la batería y se tiene en cuenta lo que son las correspondientes o las comprobaciones correspondientes de cada uno de estos elementos, que lo vamos a ver a continuación. Una de las primeras comprobaciones es acerca cuando nosotros ya desmontamos en piezas lo que es el alternador, nos vamos a encontrar con la primera comprobación que debemos hacer, y es que por medio de un ómetro o en caso un multímetro vamos a comprobar lo que es la resistencia de la bobina inductora, aplicando las puntas de prueba sobre los anillos rozantes. Los anillos rozantes son estos de aquí, y con lo que es el ómetro nosotros vamos a tomar sus puntas tanto positivo como negativo y las vamos a colocar en los anillos rozantes. Como dice aquí, el ómetro debe marcarme una resistencia de 3 a 8 ohms, que es la medida o la unidad de medida de la resistencia. Entonces, tomemos en cuenta también que si el valor de la resistencia obtenida está por debajo del valor especificado por el fabricante, indica que existe un cortocircuito entre lo que son las espiras del embobinado. Si la resistencia es elevada, indica alguna conexión defectuosa de la bobina con los anillos rozantes. Y en el otro caso, en la siguiente comprobación, vamos y tomaremos lo que es la punta positiva, la colocaremos a lo que es el anillo rozante derecho, y la otra, la punta negativa, colocaremos a lo que son las espiras del embobinado, y tiene que darme lo que es una lectura de resistencia infinita. Entonces el ómetro deberá marcar infinito
o no debe indicar lectura. Y esto significa que la bobina está abierta. De darse en alguna de estas comprobaciones de anomalías, es conveniente cambiar el rotor completo, ya que cualquier operación en el mismo es contraproducente para el funcionamiento de la máquina. Esta sería la primera de las comprobaciones. Y una comprobación extra también sería la prueba de consumo de corriente de la bobina de campo, que es a través de un amperímetro o del multímetro mismo, colocando los cables correctamente. Y se hace de esta manera: sería el positivo de la batería, utilizaríamos la batería de 12 voltios, el amperímetro, la punta positiva al borne positivo de la batería, el negativo a lo que son los anillos rozantes y un cable negativo desde la batería al otro anillo, y así comprobaremos lo que es el consumo de corriente de la bobina de campo. Como siguiente comprobación tendríamos lo que es los arrollamientos situados en el estator, que si se encuentran en buen estado. Eso sería como la primera inspección, que sería ver si se encuentran en buen estado, sin deformaciones y sin deterioro en el aislamiento. Por medio de un ohmómetro comprobador, comprobaremos lo que es la verificación de los componentes de lo que es el alternador. Lo primero sería comprobar la continuidad, que sería tomando nuestro ohmómetro y colocando en lo que son las salidas de este embobinado. Como pueden ver aquí está lo que es la punta positiva, la negativa, y esta punta negativa podremos moverla acá y acá, entonces nos daría lo que es la resistencia. Y la siguiente prueba sería la de aislación, que en este caso sería tanto la punta positiva del ohmómetro, sería una de las salidas de esto del embobinado, y la otra sería a esta carcasa de aquí. Sí, entonces la medida orientada que debemos tener en cuenta es que debe dar de 0.2 a 0.35 ohmios, dependiendo el enrollamiento, que puede ser estrella o triángulo. Si las medidas no son estas, se debe tener en cuenta que si da también resistencia infinita, el embobinado o el bobinado está cortado, entonces tendríamos que reemplazar. Una de las siguientes, como tercera prueba, vamos a lo que son las pruebas de los diodos. En lo que es el sistema de carga y lo que es cuando desmontamos en el alternador, nos encontraremos con lo que son dos tipos de diodos que van conectados en este sistema dentro del alternador, lo que son los diodos, el rectificador y el diodo Zener. Que el rectificador tiene el diodo positivo, lo que es la parte superior, y el ánodo sería el cable que sale del mismo. Y en el diodo Zener sería diferente. Para lo que son la comprobación de los diodos, se tiene que tener en cuenta la característica constructiva de los mismos, y que según se polaricen y dejen pasar la corriente o no la dejen pasar. En diodos de cátodo base conectaremos la punta de pruebas negativas del multímetro o de nuestro ohmómetro en la placa soporte, y la punta de pruebas positiva a cada uno de los terminales aislados de los diodos, y nos tendrá que mostrar el multímetro una medida de resistencia muy baja. Entonces esto nos indicará que está pasando corriente o que está permitiendo que pase. Y para verificar, entonces esta sería la prueba: tomaremos la punta positiva, la parte superior, y la negativa, la parte inferior, y tiene que darnos tanto positivo como negativo. Entonces el diodo debe conducirse en una sola dirección, no puede conducir en dos direcciones, sino en una sola dirección. Y como la verificación final, también añadiendo a lo anterior, es que si nos da una resistencia alta o infinita, significa que el diodo está perforado, por lo cual tendremos que cambiar lo que es la placa completa de diodos o el diodo que está perforado. Y la última verificación es de la placa de diodos. Entonces tomaremos lo que es nuestro multímetro o nuestro ohmómetro, y al topar la punta del diodo con la punta de prueba roja y el perno con las puntas negras, el tester marcará conducción. Entonces en la segunda sería que al invertir la posición de las puntas de prueba, el diodo no debe conducir. En este caso la placa contiene diodos positivos, tanto negativo como positivo, ¿sí? Entonces, si después de hacer todas estas comprobaciones sabemos que un diodo en de estas placas está perforado o cortocircuitado, lo reemplazaremos por otro en caso de que se pueda desmontar. Si no es así, cambiaremos la placa de soporte entera, que es esta de aquí. Y eso ha sido todo lo que tiene que ver con lo que es las comprobaciones y el funcionamiento de lo que es el circuito de carga de un vehículo, que es muy importante en el ámbito automotriz, para que cuando el motor esté en avance o esté encendido o en estado de ralentí, el alternador y los diferentes componentes puedan cargar a la batería. Gracias.